Ya. Ok. So, hemos mirado hasta ahora los libros de la Biblia desde Moisés hasta este momento. Hemos mirado los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés escribió, que se llama el Pentateuco, como él escribió estos, pero también sabemos que cuando esa parte de la Biblia habla acerca de la muerte de Moisés, sabemos que no era Moisés que escribió esas partes. A lo mejor habían unos escribas o algunos estudiosos creen que eso fue escrito, esas partes fueron escritas por Josué. Ok, entonces sabemos que esos primeros 5 libros se escriba a Moisés, él es el autor. Después hablamos acerca de los libros históricos. Los libros históricos nos cuentan, nos relata este periodo desde los jueces hasta la llegada de la ley. Tenemos, perdón, después de la ley, los jueces hasta la llegada del primer rey, perdóname, que es Saúl. Tenemos todos estos libros que nos cuentan la historia de los reyes. Tenemos unos cientos de años de jueces, con el último juez siendo Samuel, y Samuel nos relata la historia de Saúl y David y Salomón. Tenemos esa historia y de ahí tenemos un montón de reyes de Israel. Dentro de todo eso, tenemos la caída de Israel. Ustedes deben saber algo que yo quiero hablar ahora, que es toda la Biblia, es la historia, créalo o no, de Jesucristo. Desde los primeros libros, incluso los libros de Moisés, tenemos profecías acerca de la llegada del Mesías. Moisés escribió en Génesis capítulo 3, versículo 15, acerca de eso. Fue lo que llamamos la primera profecía mesiánica, donde habla acerca de la semilla de la mujer y cómo la semilla de la mujer iba a aplastar la cabeza de serpiente o descendencia de serpiente. Entonces, vemos desde muy temprano en la Biblia, capítulo 3 de Génesis, y a través de varias partes de la Biblia, siempre hay ese tema, aunque parece muy sutil, un tema secundario a veces de la llegada de Moisés, de Jesús. David, por ejemplo, recibió una profecía de eso. Abraham recibió una profecía acerca de eso. Siempre tenemos ese tema que recorre a través de toda la Biblia de la llegada de Jesús. Eso es muy importante, ¿ok? Porque Jesús mismo, y vamos a ver ahora que Jesús mismo nos dice cómo la Biblia se la puede entender, y la manera para entenderla es poner a él mismo en enfoque, ¿ok? La Biblia está escrita acerca de él. Interesante es que Moisés y Pedro nos dan unas cualificaciones de profetas. Aunque Moisés era profeta, y voy a volver a esto ahí porque quiero aclarar algo, aunque Moisés era profeta, no está él entre los profetas por su papel. Moisés era profeta, pero el papel de Moisés era profecía, pero en cuanto a la ley y en cuanto a los milagros que él hizo frente al faraón.
Ok, so tenemos que mirar el enfoque, el propósito del profeta. Y aunque él era el líder de Israel, profetizaba varias cosas, se identificaba como profeta, pero sus libros o él mismo no se encuentra entre los libros proféticos por el papel que él jugaba en nuestra historia que desarrollaba de Israel. Ok, Moisés era una figura muy importante como profeta, pero fue él que nos dio una definición de cómo se reconoce el profeta y yo formaba esa base porque quiero que entiendan algo. Primero miramos a Pedro. Pedro nos dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los profetas, Pedro está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Mira lo que él dice. La profecía en general no ha tenido su origen en la voluntad humana. Muchas personas te quieren decir que la Biblia es escrita por el ser humano. ¿Ok? Sí, es escrita por el ser humano que realmente retenían sus personalidades también, pero fueron impulsados por Dios mismo, por el Espíritu Santo. No hablaban sus propias palabras, hablaban las palabras de Dios. Así dicen, hablaron de parte de Dios. Es decir, que eran la boca de Dios aquí en la tierra, aunque retenían, utilizaban su propia uh, personalidad para impartir esas palabras, pero la verdad es usar su personalidad no para nada borraba la potencia de las palabras que vinieron directamente de Dios a través de la boca de ese profeta. Vemos la misma cosa cuando tú escuchas un profeta hoy, o si tú sueñas con algo, o si el pastor habla algo desde el púlpito. Entonces podemos ver que la personalidad de la persona no impide para nada el mensaje. Es muy importante entender eso. Y cuando uno estudia las escrituras, se ve la personalidad de cada uno de esos profetas. Sabemos, por ejemplo, que Jeremías era un hombre muy apasionado y muy tierno, que lloraba mucho por su país, ¿verdad? Por otra parte, Isaías era un hombre muy directo, ¿verdad? Y él hablaba con mucha fuerza, mucho fuego. Entonces, eran muy diferentes en cuanto a su personalidad, sus personalidades, pero la escritura o el mensaje es protegido, ¿verdad? No ha cambiado. So, fíjense en eso, que ellos eran hombres de Dios que escribían de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, pero retenían sus personalidades, ¿ok? Pero no es su voluntad humana, pero sí utilizaba esa parte humana para hablar acerca de Dios mismo. Pero mira lo que dice Moisés. Moisés dice algo y vamos a mirar esa escritura, no solamente estos versos aquí, pero vamos a mirar este pasaje completo en su contexto, pero estoy empezando con la parte final del pasaje, ¿ok? Con propósito, porque quiero que vean la descripción que Moisés dice, la importancia que él pone
en cómo es el profeta. Dice, tal vez te preguntas, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Ok. Pedro dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Entonces Moisés contesta la pregunta, ¿cómo lo sabemos que no viene del ser humano? Amén. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. La palabra, la profecía debe cumplirse ahora. Quizás la profecía tarda en cumplirse. Uno nunca sabe. Por eso no podemos juzgar a nadie. En primer lugar. Segundo, hay muchas profecías que vamos a ver en la misma Biblia que se tarden para cumplir, pero hay que entender que cuando uno nos viene profetizando, las profecías son muy específicas. En muchos casos, vemos en la Biblia aquí las profecías y son muy específicas, ¿ok? So, ten cuidado con eso. No estoy diciendo yo que nadie te puede profetizar, que nadie, no estoy diciendo eso. Yo no sé si uno es profeta o no, solamente esa persona, ¿verdad? Y yo acepto el hecho que Dios todavía nos está hablando. Ahora no hay nueva escritura. Estos profetas escribían la escritura, no todos, porque vemos en la misma Biblia que había profetas que no escribían nueva escritura, pero sí profetizaban. Ok, Saúl una vez profetizó, Saúl, pero no escribió nueva escritura. Ok, por otro lado, tenemos estos profetas que estamos mirando esta noche, que no solamente profetizaban en su época, pero también ellos añadieron al canon de escritura. Tenemos ese canon de escritura de ellos, ¿ok? So, hay que entender eso. Y también prognosticar no es profetizar, ¿ok? Adivinar no es profetizar. Hay que entender qué es la profecía, ¿ok? Que dice, proclama algo en el nombre del Señor, no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Esa profeta habrá hablado con presunción. No le temas. No le temas. Ahora, me gustaría mirar este pasaje en su contexto, porque estas palabras son bastante claras. No tenemos que dudar nada en cuanto a su verdad. Sabemos que son bastante claras, pero yo quiero que sepan el contexto, porque muchas veces citamos este pasaje para decir que uno es o no es profeta, y está bien hasta ahí, pero hay más que debemos mirar, porque Moisés sacó ese tema. Tal vez te preguntas cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor. Moisés saca esa pregunta o levanta esa pregunta de un contexto. Él está hablando de otra cosa. Ahora vamos a mirar desde el versículo 15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta, no dice unos profetas, un profeta como yo. Acuérdense, el escritor, el que está hablando, es el mismo Moisés. ¿Ok? Moisés es el primer profeta que tenemos, bueno, en ciertos términos, el primer profeta en ciertos términos que tenemos en la Biblia. Podemos argumentar que hay otros antes de él, pero es otro 20 pesos. Pero el punto es que aquí él dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos
Específicamente estamos hablando acerca de los judíos. Todos los profetas del Antiguo Testamento, según lo que yo tengo entendido, son judíos. Pero aquí tenemos un profeta específico que será levantado de entre tus hermanos, un profeta como Moisés. A él, si lo escucharás, ¿ok? Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de que la asamblea. Cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre ustedes o entre sus hermanos un profeta como tú. Un profeta como Moisés, un profeta. De todos los profetas que tenemos, ¿cuál será este? Estamos mirando esta noche todos los profetas, pero Moisés dice que hay un profeta que será como él, que será entre los mismos judíos. Dios sigue, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que él levante, perdón. Si alguien no presta odio a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, ok, ya hemos visto que este va a proclamar cosas, palabras en el nombre de Dios, ok, yo mismo le pediré cuentas. Mira eso de nuevo. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas a esa persona. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le ha mandado decir, morirá. Ok, so tenemos este profeta que viene, que será como Moisés. Pero si otro viene diciendo que yo soy profeta y proclama cosas que no son de Dios, entonces ese mismo profeta va a morirá. Ok, la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Y muchos decimos, oh, el profeta de la iglesia no habla de otros dioses. Muchas veces ustedes saben igual que yo que hay profetas que hablan según otros dioses. Serás rico, el único que te profetiza son las buenas noticias. ¿Ok? Nadie recibe buenas noticias siempre. Y cuando comparamos el profeta de hoy y que todo sea bueno, con el profeta del Antiguo Testamento y casi nunca profetizaban. No digo que nunca, pero casi nunca profetizaban las cosas buenas. Lo que profetizaban tenían mucho que ver con el evangelio y lo que profetizaban tenían mucho que ver con avanzar el reino de Dios que todavía no hemos visto, ¿verdad? Pero proclamar el nombre de su Dios a los otros países. Seguimos. La Biblia en Lucas 24, y ustedes pueden ver que en sus Biblias, Lucas 24, versículo 44, las letras están enrojadas, ¿verdad? Están rojas. Y dice, cuando todavía estaba yo
con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, cumplirse. Lo que está escrito acerca de él. ¿Dónde está escrito? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde están escritas esas cosas? En la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas, lo que vamos a estudiar hoy, y en los salmos. ¿Ok? ¿Qué escribió David? David y otros salmistas como él. Moisés también tiene unos salmos, pero el punto es que toda la Biblia está escrito acerca de Jesús. Jesús es la figura central de toda la Biblia. Y vamos a mirar más a este punto cuando llegamos a estudiar el Nuevo Testamento. Pero solo aquí quiero subrayar un punto, que el punto es que cuando miramos a los profetas y cuando miramos a toda la Biblia del Antiguo Testamento, hay que entender que todo el Antiguo Testamento está escrito acerca de nuestro Salvador. Cuando llegamos al libro de Hechos, capítulo 17, y vemos, y Pablo, y otros capítulos de Hechos, yo digo 17, pero muchos libros, muchos capítulos de Hechos, que utilizaban el Antiguo Testamento para convencer, para argumentar que Jesús es el Mesías. Porque el Mesías fue profetizado. A eso mismo es lo que Jesús se refiere aquí. ¿Ok? Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a mirar. Entonces, voy a volver a esto. Cuando Moisés escribió esto, Moisés estaba hablando de Cristo. El profeta que será como Moisés, el profeta que será como tú, como dice la Biblia aquí, entre tus hermanos es Jesucristo. Jesucristo es ese profeta. Y lo vemos aquí, pero también lo vamos a mirar un poquito más cuando estudiamos los profetas. Y tengo que cambiar algo aquí porque tengo algo mal que necesito corregir. Ustedes disculpen, voy a corregir algo que tengo mal. Ok. Déjame, perdón. Ok. Ok. So, ahora quiero volver a esto. Ahora, vamos a mirar los profetas en toda la Biblia. Y estos son los profetas y los tengo aquí divididos en cuanto a profetas mayores y profetas menores. Y voy a hacerlo más grande para que puedan ver un poquito mejor. So, en la columna en tu pantalla a mano derecha, a mano izquierda, perdón, tenemos profetas mayores y puede ser un poco confuso porque tenemos Oseas que parece que quizás está mayor, pero es menor. So, los mayores son 4: Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4. Y cuando hablamos acerca de los profetas mayores, no se refiere a que el profeta es más importante de nadie. Creo que les mencioné una vez que estamos hablando acerca de la cantidad de escritura que tiene. ¿Ok? Cuán grande es su libro. No se refiere a nada más, solamente a eso. Si su libro está escrito y el libro es grande, entonces, bueno, obviamente uno de los grandes libros en toda la Biblia es Isaías. ¿Ok? Isaías tiene como 66 capítulos. Jeremías tiene 2 libros que son grandes también. Ezequiel y Daniel. Daniel tiene un libro muy extenso. Estamos hablando nada más de la cantidad de lo que han escrito. No se refiere a que son más o menos importantes. ¿Ok? Entonces, cuando se mira a esta lista de menores, tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, ¿verdad? Zacarías y Malaquías. Menores. De nuevo, estamos hablando solamente, se refiere solamente a la cantidad. Ok, haber dicho eso, hay que entender que la importancia es igual en todos los libros. ¿Ok? Es igual, aunque ustedes no leen muchos de ciertos libros, porque son libros muy cortos. ¿Ok? Por ejemplo, Ageo casi nadie lo lee, ¿verdad? Nadie lo lee, es muy corto ese libro, pero es muy importante. ¿Ok? Cuenta la historia del esposo y su esposa y cómo eso es una cuadra de Israel y Dios y su matrimonio con él como novia. Son libros muy importantes. Algunos de estos se puede dividir un poquito más y podemos mirar los profetas y sus climas políticos y históricos, y también podemos mirar cuáles profetas son contemporáneos el uno con el otro. Una cosa que a mí me gusta mirar, estudiar, y yo creo que ustedes deben entenderlo, porque así podemos entender cómo se divide estos libros. Y es con respecto al exilio babilonio. Ok, cuando hablamos de ese exilio, se refiere a cuando Israel había pecado. Ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando los reyes y como teníamos 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Uno fue llevado por los asirios y el otro por los babilonios. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, cuando los reyes pecaron, el país pecaron, o perdón, las personas, el país pecó, las personas pecaron en el país. Cuando el país pecó tanto, Dios castigó al país. Y fue una promesa de él y muchos profetas habían hablado de eso antes y uno de ellos era Jeremías. Jeremías había hablado a su país mucho y nadie le escuchaba. Cuando él vuelvo por un momento, cuando él hablaba acerca de su país y decía a su país, ustedes deben arrepentirse, volver a Dios, porque estaban escuchando a los dioses falsos, a los profetas falsos y seguían dioses falsos. Y nadie le hizo caso a Jeremías. Jeremías dijo, si no me hacen caso, créeme cuando les digo,
Dios le van a castigar, habrá un país pagano que va a venir y llevarnos. No le hicieron caso, de hecho le echaron en la cárcel, le querían acallar, pero no podían acallarlo. Y Jeremías lamentaba mucho. Lamentaba porque su gente no le escuchaba. Y Jeremías, entre todos los profetas, no vio ni una sola conversión. Nadie le escuchó, ni una sola persona. Ni una sola persona. Y el país fue llevado a Babilonia. ¿Ok? Fueron llevados a Babilonia. Eso es el exilio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del exilio, tenemos profetas preexílicos, Joel, Jonás, Amos, Oseas, Miquías, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. ¿Ok? Jeremías era el último, ese es el orden. ¿Ok? Entonces, esos profetas profetizaban. Muchos eran contemporáneos, por ejemplo, Jeremías y Habacuc eran contemporáneos, se conocían, o bueno, no sé si se conocían, pero vivían en el mismo tiempo, ¿ok? Y profetizaban antes de que Israel fue llevado a Babilonia y el castigo duraría por 70 años. Óigame, esto es muy, muy, muy importante. Lo vamos a hablar esta noche. Espero no te confunde con esas matemáticas, porque es algo de matemáticas. Y créeme cuando les digo, no traten el español, porque aún en inglés para algunos, cuando hablamos de ese tema es un poco confuso, pero es muy necesario que lo entiendas, ¿ok? So, esos son los profetas preexílicos, ¿ok? Ahora tenemos los postexílicos y son Daniel, Ezequiel, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel. Ahora, estos profetas profetizaban, ustedes ya saben que Daniel, por ejemplo, profetizaba después o durante el tiempo que estaba en Babilonia. Y fue el mismo Daniel que hacia los finales años, los últimos años de su tiempo en Babilonia, que Daniel recordaba el libro de Jeremías, porque fue Jeremías que dijo sería por 70 años el castigo. Daniel llegó a Babilonia ya adulto, y él era un hombre ya adulto, joven, él y sus amigos, recuerdan. Daniel también era un hombre que ya servía al rey, sabía hacerlo. Por eso Daniel y sus amigos fueron escogidos entre los demás para servir a Nabucodonosor. ¿Ok? Porque ya eran como propensos para hacerlo muy bien. So tenemos a Daniel que servía durante ese tiempo en Babilonia, y mira, si el castigo era por 70 años, Daniel llegó mínimo con 20 años, 21. Aquí tenemos 70 años después que Daniel recordó las palabras de Jeremías y empezó a orar a su Dios, y es cuando vio también su visión. Y en capítulo 7, porque los primeros 6 capítulos se trata de todos los reyes, pero desde 7 hasta 12, Daniel profetizaba, ¿ok? Profetizaba mucho, recordaba, pero profetizaba. Y Daniel era uno de los profetas, solamente hay 2, creo, que es apocalíptico también, que Daniel profetizaba hacia el fin del mundo, hasta el fin del mundo. So, muy, muy interesante la profecía de Daniel. So, déjame mostrarles esto, porque yo creo que debemos entenderlo. Espero que tengamos tiempo.
Estamos hablando de entre todos los profetas, 220 años de profecía. Algunos son contemporáneos, ya les mencioné Joel y Jonás. También Amós, Oseas, Miqueas y Ezeías eran contemporáneos. No significa que se conocían, pero vivían en la misma época, ¿ok? También tenemos esos últimos cuatro, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. El problema, los profetas preexílicos hablaban acerca de cómo ellos adoraban a otros dioses, dejaron de adorar a Dios. El mensaje en que tenían en común era, por favor, ustedes dejen el pecado, vuélvanse a Dios, arrepiéntense. Y no volverse a Dios trae la cautividad de 70 años que ya les mencioné en Babilonia. Y ahí están esas escrituras, ustedes pueden leerlo. Y él habla muy específicamente, perdóname, acerca de cómo fue eso. Yo les mencioné que tenemos libros apocalípticos, entre ellos también. Y cuando digo apocalípticos, tenemos estos libros que vemos aquí en su pantalla: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Zacarías, que hablan acerca de, por ejemplo, el milenio, o hablan acerca de los últimos años de este mundo, ¿verdad? Los tiempos finales, semi-apocalípticos, pero sus libros no se enfocan en eso. Pero Daniel, por otra parte, es muy, muy necesario para interpretar el libro de Apocalipsis, porque Daniel usa imágenes y símbolos que también se habla en Apocalipsis. El escritor es Juan y él usa muchos de los mismos símbolos, muchas de las mismas imágenes que usa Daniel. Daniel es quizás, aparte de Isaías, el profeta más importante en todo el libro del Antiguo Testamento en términos de la historia, en términos de entender quién es Jesús, porque él también nos dice una definición de Jesús. Cuando estamos hablando del anciano de días y el hombre que vino en las nubes. Daniel también es el profeta muy importante cuando se trata de entender Apocalipsis, porque también es un profeta apocalíptico. Pero Daniel nos dio otra cosa que los otros profetas no nos dio. Y voy a tomar mucho tiempo, no mucho tiempo, pero voy a tomar mi tiempo en explicar esta gráfica que ustedes ya han visto, y yo sé que se cansen de verlo, pero hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque esa gráfica es muy importante. Ok, ya les había hablado muchas veces acerca de las dispensaciones, que son épocas de tiempo. Espero que vean bien, pero si dividimos el tiempo desde la creación de Adán hasta el último juicio, ok, vemos hasta ahora dispensaciones como una teocéntrica, cristocéntrica, y también por allá el último sería escatológica, ¿ok? Dentro de estos, en el tiempo teocéntrica, tenemos, voy a poner mi enfoque en la época de Israel. Teocéntrica. Hoy en día, los musulmanes viven en sus países como países teocéntricos. No creen en el mismo Dios que nosotros, yo sé, pero solo para poner un ejemplo, que ellos creen que el juez es Dios. ¿Ok? Tienen su forma de gobierno que es democrática, pero el juez, la última palabra para ellos es Dios. Una vez en Israel era así antes de los reyes. ¿Ok? Ahora, durante el tiempo de Israel, también el rey debía escuchar
a Dios, como los primeros tres hicieron muy bien, o más o menos bien, menos Salomón, ¿verdad? Y Saúl más o menos que más, David muy bien y Salomón más o menos y también más menos que más. Pero el enfoque debía ser Dios. Habían tabernáculos y templos en ese tiempo, ¿ok? El tabernáculo es lo que tenían en el desierto. El tabernáculo, una vez que tuvieran su tierra en Nueva Tierra, en Canaán, ellos construyeron un templo. Ya no tenían el tabernáculo, ya tienen el templo, que es concreto, ¿verdad? El templo de Salomón. Ese templo fue destruido y construyeron el templo de, no, destruyeron, no, perdón, pero se añadieron el templo de Zorobabel. Ese templo fue destruido y construyeron el templo de Herodes, que vemos en los años de Jesucristo. Todavía estamos hablando de teocéntrica, donde Dios es el juez. Dios es todo. Vino Jesucristo. Ahora tenemos Dios en la tierra. ¿Qué tiene que ver todo eso con la profecía, pastor? Yo les voy a explicar ahora, pero por ahora ten paciencia y vamos a entender. Ok, so vino Cristo, ya tenemos Dios encarnado. Con Dios encarnado entre nosotros, el propósito era establecer su reino aquí mismo en la tierra. La gente, los judíos, lo rechazaron y cuando lo rechazaron, él pasó esa responsabilidad a los gentiles y entró la época de la iglesia. Cristo quería establecer su reino en ese momento y dio una oferta legítima a los judíos que rechazaron. Cuando lo rechazaron, estableció entonces la iglesia. Vamos a hablar ahora unas características y es muy posible que tenemos que hacer esto en dos partes porque yo no quiero darme mucha prisa porque es muy necesario que capten esto, ¿ok? Pero antes de avanzar, tenemos que repasar esto porque yo sé que para muchas personas no se le pegaban. So, entró la iglesia y pueden ver la diferencia entre la iglesia y la época de Israel. Y vamos a hablar eso en otro slide, pero quiero que lo vean, ¿ok? So, hablamos cómo era la iglesia. Mira esas partes rojas, porque esto fue mi enfoque. La época de Israel y la época de la iglesia todavía está en blanco. Después de la iglesia, fíjase que tenemos la parte roja de nuevo. So, la época de Israel tenía características que son muy semejantes a la época de la tribulación que viene después de la iglesia. Cuando la iglesia se va con Cristo, empezará de nuevo la época de Israel. ¿Por qué, pastor? Te explico. Gracias por la pregunta. Recuerden cuando les decía que cuando, perdóname, cuando los reyes pecaron, fueron llevados. Cuando Cristo vino, todavía Israel no quería aceptar a Jesucristo como Salvador. Cristo vino en la época de Israel. Cuando digo época de Israel, se refiere a el grupo de personas que era Israel,
que tenía la responsabilidad de decir al mundo acerca de Dios. Ok, esa fue la época de Israel. Cuando no cumplieron su deber, vino la época de la iglesia, que tenía o tenemos la misma responsabilidad, decir, evangelizar al mundo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber. Ok, so Jesús vino como profetizó Moisés de su propia gente, de sus propios hermanos. Recuerden las palabras de Moisés: voy a levantar uno como yo entre ustedes, o Dios va a levantar uno como yo entre ustedes, sus propios hermanos. Eso es Jesús. Vino con ellos, lo rechazaron. Y cuando lo rechazaron, terminó. Él fue a la cruz, vino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no estaba antes. Vamos a hablarlo ahora. Y empezó la iglesia. Lo hablamos. Ok, tenemos que hablarlo, porque vamos a ver cuáles son las diferentes o las cosas que tienen en común estos dos. Ok, de nuevo, vamos a mirar esto más grande, porque quiero que lo vean muy bien. All right. La primera cosa, antes de hablar lo que se ve en mano izquierda, quiero que vean las palabras en roja, que son rojas, la temporalidad. So, ¿cuáles son las características del templo, del tiempo de Israel y la tribulación? Y antes de hablar este punto, déjame, por favor, saber si hasta ahora ustedes me entienden. Si alguien está confundido, por favor que me diga ahora. ¿Todos están conmigo? ¿O alguien se perdió? Me puede decir amén o me puede decir, no entiendo nada. Hello, ustedes están. Amén. Amén. Gracias. ¿Saben qué? Yo voy a asumir que los que no hablaron o no están escuchando, como prestando atención, o no entendieron. Entonces voy a sugerir, decir que después de esto, que vuelven a mirar este video y yo les puedo pasar. Créeme, esto es importante, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque no solamente poder hablar acerca de las cosas que nos hacen sentir bien. Te digo por qué. Porque hay que tener la sana doctrina en tu cabecita. Hay que saber y entender y interpretar los tiempos en que vivimos. Y si tú puedes interpretar los tiempos en que vivimos, puedes aconsejar a ti mismo acerca de lo que está pasando ahora mismo. ¿Ok? Es importante. Es importante. All right. Amén. Ok, volviendo al gráfico. Las palabras que están en roja es mi enfoque por el momento. So, las características del templo del tiempo de Israel y la tribulación. Y debo quizás volver a otro punto. La tribulación es un tiempo de 7 años que viene después de cuando la iglesia se vaya. So, estamos viviendo ahora mismo en lo que se llama la época de la iglesia. Es decir, que nada más para decir que las personas o el grupo que tiene la responsabilidad para hablar acerca de Jesucristo es la iglesia. Antes de nosotros eran los judíos, pero no aceptaron a Jesús como Salvador. Entonces nos toca a nosotros. Cuando termine ese tiempo, en el tiempo de Dios, Jesús viene, nos saca de la tierra y con nosotros vamos
el Espíritu Santo también se va con nosotros, ¿ok? Está en Tesalonicenses, podemos hablarlo cuando llegamos al Nuevo Testamento. Pero nosotros nos vamos y el Espíritu Santo también. Entonces, cuando eso pasa, la ausencia del Espíritu Santo presente de nuevo la época de Israel, que empieza donde se paró antes. Se paró cuando Cristo vino y lo interrumpió. ¿Ok? Y vamos a mirar el cómo en unos momentos. ¿Ok? Porque si ustedes están confundidos ahora, se va a confundir más. Y perdón, no es mi meta. Por eso quiero que me hablen. ¿Ok? Quiero que me digan, no entiendo. Entonces, para que yo sepa. Si entienden también, me pueden decir para que yo sepa. ¿Ok? Porque si no me digan nada, entonces yo voy a entender eso. Ok. So, en el tiempo de Israel y el tiempo de la tribulación, tienen muchas cosas en común. Tienen todo en común casi. La temporalidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento estamos hablando del Espíritu Santo como vimos ahora, como los profetas escribían sus profecías cuando ellos fueron impulsados por el Espíritu Santo. Eso fue estar dotados. El Espíritu no moraba en ellos como mora en ti. El Espíritu Santo los dotaban, pero no habitaba en ellos. Salmo 51:11. Si alguien tiene su Biblia, lo puede leer. Dice, pide el escritor, creo que es David, que Dios no le quite su Santo Espíritu. Por favor, Dios, no me quites tu Espíritu Santo. Al contrario, vemos en primero de Tesalonicenses y Efesios que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo ahora mismo. Pero cuando viene la tribulación, cuando se va la iglesia, cuando te vas tú y las personas que se quedan, que no han aceptado a Jesucristo, ellos se quedan, nos vamos nosotros, ellos se quedan, el Espíritu Santo no estará. En ese tiempo no habrá el Espíritu Santo. Punto. ¿Ok? Entonces, a través del Espíritu Santo, punto número 2, es como hacemos las obras del Espíritu Santo, milagros, lenguas, profecías, y todo eso fue muy prolífico en el tiempo de Jesús y el tiempo del Antiguo Testamento, y también lo vemos en los primeros años de Hechos en el Nuevo Testamento, pero esas obras eran muy, muy amplias, públicas. ¿Ok? Ustedes ven aquí ese libro que dice el caso de los milagros. ¿Ok? El caso de los milagros es un libro que habla acerca de los milagros hoy en día, los milagros que están tomando lugar ahora mismo. Y el autor habla acerca de muchos y habla acerca de uno que pasó aquí en Missouri, donde ustedes quizás han visto esa película, donde el muchacho murió. El muchacho murió aquí en St. Charles. Él murió, fue donde con sus amigos para patinar en el hielo. El hielo se rompió y el muchacho se hundió en esa agua fría y murió ahí mismo, ¿verdad? Bueno, ahí mismo no, se lo llevaron al hospital, pero murió. Él fue muy congelado, ¿verdad? Pero murió. Los doctores no pudieron hacer nada. Nada. Lo declararon muerto por horas.
Su mamá no aceptó eso, entró a la sala de operación, oró en el nombre de Jesús, declarando el poder del Espíritu Santo, oró en el nombre de Jesús y el muchacho se levantó, se despertó milagrosamente. Yo estoy para decirles que los milagros todavía pasan. Mi punto ahora es cuando se va a la iglesia y se quedan las personas que no creen en Jesús, ese periodo se llama la tribulación porque con la ausencia del Espíritu Santo es muy problemático para ellos, ¿ok? Mucha tribulación. Ese tiempo dura 7 años. Mi punto ahora es que con la ausencia del Espíritu Santo no vamos a ver nada de eso. Y hoy en día lo vemos menos, pero sí pasa. No digo que no está pasando, pasa todos los días. Y pasa mucho en las áreas, por ejemplo, donde no hay muchos médicos. Lee el libro si pueden. Él tiene muchas evidencias y pruebas que los milagros están pasando ahora, actualmente. Pero él hace el caso de que, por ejemplo, tenemos mucha vacuna aquí, tenemos muchas cosas, vacuna no solamente de coronavirus, pero muchas vacunas de varias cosas, y otros países quizás no. Y hay gente que se enferma de ver varias cosas, pero el Espíritu Santo está operando entre ellos como no opera entre nosotros porque tenemos medicina. Ambos son válidos, pero lee el libro. El punto es que en el tiempo de la actualidad tenemos milagros. Hay muchos milagros que está pasando, pero menos que lo que víamos en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que había más milagros que pasaron que no fueron registrados. También vimos en el Antiguo Testamento una rápida difusión del evangelio. Es otra característica de la tribulación. Habrá una rápida difusión del evangelio. En los primeros años de Hechos, vimos eso mismo, una rápida difusión del evangelio. Persecución mundial por creencia en Jesús como Salvador. Hay personas que serán perseguidas por sus creencias, no como hoy en la iglesia no vemos eso. En esa época de la iglesia no lo vemos. Pero fíjense como en los primeros años de Jesús, perdón, de su resurrección, después de su resurrección, vimos eso de mucha persecución. Eso es lo que vamos a ver también en la tribulación, mucha persecución, pero una muy rápida difusión también del evangelio. Vamos a ver más a eso cuando llegamos a Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento. Esto es nada más para tocarlo. Vimos o vamos a ver la reconstrucción del templo de nuevo, y también en la tribulación vamos a ver sacrificios de animales. Ok, so cuando la iglesia se va, será como el tiempo de Israel de nuevo. Sacrificios en el templo, persecuciones de los cristianos y muchas cosas que no están pasando ahora. En primer lugar, no tenemos un templo. Pero cuando vendrá la tribulación, vamos a ver eso, que habrá muchas persecuciones y sacrificios de nuevo en el templo. Me gustaría explicar esto. Yo veo que son 8:20. Y de hecho, para que vean, no tenemos mucho más para cubrir aparte de eso. Pero voy a parar. Ok. Voy a parar.
Pero yo quiero darles, no sé, como una tarea. Que lean este pasaje de Daniel, capítulo 9, empezando a versículo 24. Ok. Si pueden leerlo, sería excelente. Y así podemos continuar nuestro estudio. Si ustedes están muy confundidos, yo sé, por ejemplo, que la hermana Verónica una vez me dijo, a mí me confunde estudiar mucho la historia y todo eso. Yo puedo entender, yo entiendo muy bien que la historia confunde a mucha gente, pero al mismo tiempo, quizás uno puede hacerme preguntas. Si usted no entiende, hazme una pregunta. Puede ser privado. Yo no tengo ningún problema en explicar esto de nuevo. Prefiero explicarlo de nuevo o poner otro ejemplo en vez de ustedes no entendiendo, ¿verdad? Es mejor que todos puedan entender. Y a mí no veo que vale la pena